Este tablero de ajedrez refleja el juego mundial. Aquellas personas que están buscando instalar la dictadura mundial en la Tierra, la peor tiranía de la que ha ocurrido o que pudiese llegar a ocurrir, ven el mundo como un tablero de ajedrez y han realizado jugadas maestras durante los últimos 250 años para un evento que quizá está pronto a suceder, la dictadura mundial. Doctor File, ¿cómo podemos definir las claves del concepto, no? Dictadura mundial. Mira, quizá la mejor forma para introducirnos y conocer las 13 grandes jugadas maestras de esta combinación que busca instaurar la gran dictadura mundial, quizá es bueno partir con la noticia del día que nos va a ir contextualizando sobre los conceptos fundamentales. A ver. La noticia del día es bastante simple, es lamentable, pero es clara y es nítida. Es una declaración de un expresidente de los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, y por cierto, muy amigo de Evo Morales. Tenemos la declaración, doctor File. Es Jimmy Carter, creo que es lo mejor, porque nos introduce al hecho de que Estados Unidos, el sueño americano de la libertad y de la democracia, se acabó. Por lo tanto, mucha atención a estas declaraciones que van a quedar en el recuerdo eterno de la historia. Vamos, señor director. The essence of what made America a great country in its political system. Now it's just an oligarchy with unlimited political bribery being the essence of getting the nominations for president or the elected president. And the same thing applies to governors and U.S. senators and Congress members. So now we've just seen a complete subversion of our political system as a payoff to major contributors who want and expect and sometimes get favors for themselves after the election's over. That would be the main thing. But at the present time, the incumbents, Democrats and Republicans, look upon this unlimited money as a great benefit to themselves because somebody that's already in Congress has a lot more to sell to an avid contributor than somebody that's just a challenger. So it benefits both parties. Doctor File, ¿qué lectura podemos hacer de estas declaraciones bastante claras y precisas, no? Donde reconoce finalmente algo que es tremendamente relevante y que se vino gestando con toda la doctrina Bush después del atentado de las Torres Gemelas. Que en el fondo Estados Unidos dejó de ser el paraíso de la libertad y de la democracia y pasó a ser y está siendo una oligarquía. Recordemos que la oligarquía es el gobierno de unos pocos privilegiados, que es, en el fondo, la corrupción de las aristocracias. Porque cuando ocurren las oligarquías, bueno, significa que este parlamento, estos políticos en el poder, junto con los plutócratas en la oscuridad, han instalado un sistema basado en la flojera y también en la cobardía. Eso es la oligarquía. Por lo tanto, la oligarquía se aleja completamente de la ciudadanía y es la introducción para conocer las 13 jugadas maestras de la combinación que busca instaurar una dictadura mundial en la Tierra. Doctor File, antes de ingresar a esas 13 jugadas maestras, le contamos a nuestros amigos en casa que estamos regalando, como siempre, libros gentileza de la editorial Universitaria. La pregunta de hoy: ¿quién dio inicio a la Guerra Fría? Si usted cree que fue Kissinger, tiene que retuitear. Si está seguro que fue Churchill, tiene que favoritear. Son las alternativas para llevarse este libro que lleva por título Mi experiencia en buceo, conceptos poco conocidos y menos enseñados. Y también tenemos Vidas Revolucionarias, bien digo, firmado por Cristian Pérez. Vidas Revolucionarias y Mi experiencia en buceo. Dos libros que regalamos a partir de este instante en nuestra cuenta Twitter, @mentiraslared, #DrFileMB. La pregunta, señor director, ahí está. ¿Quién dio inicio
a la llamada Guerra Fría. Henry Kissinger retuitea, Winston Churchill favoritea. Alternativas para empezar a concursar desde ya por nuestros libros y nuestros amigos en casa muy atentos a estas 13 jugadas maestras del llamado o de la llamada dictadura mundial. Ignacio, la verdad que estamos en un tema delicado, interesante y muy importante para el futuro, porque uno tiene que recordar ciertos conceptos fundamentales, por ejemplo, de la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, todos los amigos ya la conocen, es una teoría que sostiene que hay un gobierno en las sombras que busca a través de la mentira y el engaño instaurar un gobierno mundial dirigido particularmente por una dictadura mundial que hace las veces de una tiranía, secundado por una oligarquía. Por lo tanto, la oligarquía ya está instalada en los Estados Unidos. Por lo tanto, para darnos cuenta a dónde nos vamos a aproximar, vamos a conocer las jugadas maestras de este tablero de ajedrez que lo juegan los conspiradores para gobernar el mundo. Y uno tiene que decir lo siguiente. La primera jugada que vamos a hacer, de alguna forma acá, señor director, muy bien, nos va a recordar el evento que da inicio oficial, por decirlo así, a la teoría de la conspiración, que fue la fundación de la Orden de los Illuminati en 1776 por Adam Weishaupt. Esa es la primera gran jugada maestra de la conspiración. ¿Quiénes fueron los Illuminati, doctor Feil? Los Illuminati... ¿O quiénes son? ¿Quiénes son? Los Illuminati, bueno, hoy día son un grupo que está en la oscuridad, que gobierna y que manda a los políticos. De alguna forma la política es un instrumento de este gobierno en las sombras, que nadie los conoce, aunque uno sabe algunos nombres, y que se han identificado con grupos como el grupo Bilderberg, los Illuminati, sectores de mucho poder, también masones metidos por ahí. Por lo tanto, son los que han gobernado la Tierra en la oscuridad durante muchísimo tiempo. La primera jugada fue cuando se organizó la Orden de los Illuminati, ahí a fines del siglo XVIII, porque esa orden, fundada en Alemania el 1 de mayo, en Baviera, tiene ciertos postulados fundamentales, como por ejemplo la supresión de la propiedad privada, la abolición del concepto de familia, la prohibición de cualquier tipo de religión y, en el cuarto gran reglón, la destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y su sustitución por un gobierno mundial y un control internacional. Eso fue establecido en 1776, la primera gran movida. Por lo tanto, es así. Defiéndete, querido Ignacio. Pues bien, la segunda gran movida en este tablero de ajedrez, es verdad que hay muchas movidas entre medio, pero vamos a hablar de las 13 grandes jugadas maestras de toda esta conspiración. La segunda gran movida ocurrió el 22 de diciembre del año 1913. Por lo tanto, muevo. Ese día se fundó y se votó y se creó la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la institución y el organismo que controla toda la oferta de dinero de Estados Unidos y a través de la Reserva Federal del mundo entero, porque es a través de la Reserva Federal que se fundó ese día que van a ir surgiendo los bancos centrales. Los bancos centrales manipulan la economía y la controlan la inflación, la inversión, incluso, bueno,
Esto parece una especie de gobierno, un gobierno paralelo guiado por la Reserva Federal de los Estados Unidos y también por los bancos centrales del mundo entero, que instauró como núcleo de todo el patrón oro. Es decir, para controlar a las naciones había que instaurar a través del dinero, es decir, el patrón oro, la forma de poder controlarlo. Y se ha hecho, porque incluso los bancos centrales están reconocidos constitucionalmente. Así de simple. Pero, según todo esto, frente al gobierno que uno ve oficialmente, está el gobierno en las sombras controlando el dinero y el poder. Y es un poco lo que hemos visto con todos estos casos que tú estabas ahora entrevistando recién, porque todos los casos Pentas o Kimmich y bueno, tantos otros que hoy día se han destapado, reflejan eso. Refleja que en realidad hay un sector político que está controlado por el sector económico. Bueno, se controla a través de los bancos centrales que van enviando las directrices de gobierno. Tercera jugada. Vamos a la tercera. Como tercera jugada, vamos a mover el caballo también. ¿Ok? La tercera jugada para instaurar la dictadura mundial implica instaurar el terror en la tierra. ¿Y cómo se hace eso? Se apoya la conspiración y esta teoría apoya la Primera Guerra Mundial. Eso es fundamental para entenderlo porque el mejor negocio que puede haber para los conspiradores y para la dictadura mundial, el mejor negocio de todos, es la guerra. Justo un año después de la Reserva Federal. De cuando se consigue esta Reserva Federal. Justo un año después. Justo un año después, ya que se había establecido la Reserva Federal, se apoya la guerra. No significa que va a ser el único factor esto de los, bueno, de este gobierno en las sombras que busca instaurar, porque hay muchos otros factores. Las causas de estos fenómenos, como la Primera Guerra Mundial, son multicausales. Pero este grupo en las sombras con mucho poder económico, que tienen, bueno, que son dueños de las industrias de armas y otras tantas cosas, lo que hizo fue evidentemente apoyar la guerra, financiar la guerra, quien tenía que pelear, por un lado y por otro lado también. Porque por regla general, quien está en las sombras financia a ambos lados, siempre, al igual como el poder económico financia a ambos lados políticos, la derecha y la izquierda, los demócratas y los republicanos, los financian simultáneamente. Por lo tanto, tercera jugada, la Primera Guerra Mundial. Defiéndete, querido Ignacio. Carne de cañón con mis peones. Pues poco a poco la conspiración y la dictadura te va a ir acorralando, querido Ignacio. Estoy frito, digamos. Estás frito. Con o sin peor. Pero hay una salvación. ¿Habrá alguna salvación a las jugadas maestras? Porque la cuarta jugada maestra que hago inmediatamente tiene que ver con la revolución bolchevique. Y uno tiene que decir que recordemos que en plena guerra mundial los rusos se retiran de la guerra y van a generar la revolución bolchevique de 1917. Y esa revolución bolchevique, que era una revolución, bueno, que instauró el comunismo en la tierra, fue financiada por también los grupos en las sombras de poder. Y para esto es tremendamente relevante al menos mencionar y recordar dos cosas. Porque Lenin en 1905 había sido, de alguna forma se había ido, había sido expulsado, extraditado de Rusia porque había hecho una rebelión contra el zar. Pues en 1917
vale la pena recordar, querido Ignacio, Lenin fue enviado en el famoso tren sellado. Tren sellado. Tren sellado desde Suiza. Fue enviado hasta Rusia con 6 millones de dólares y quizá más en oro para financiar la revolución. ¿Quién le pasó ese dinero? Pues bien, vale la pena recordar que fue Max Warburg y también Alexander Helphand, que son amigos de todo lo que va a ser la gente que organizó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Perfecto. Así es. Y también hay que recordar que León Trotsky, el otro gran revolucionario con Lenin, fue enviado en un barco que es el SS Cristiana, ese mismo marzo de 1917, con 275 revolucionarios que salieron desde Nueva York. Entonces, fueron apoyados también en el caso de León Trotsky, también con recursos de muchísimas personas que eran banqueros tremendamente importantes para ese entonces. Jugadas maestras. Entonces, con la revolución bolchevique va a estar las bases no solamente, de una revolución comunista que causó 100 millones de muertos, sino que también van a ser las bases que se van a instalar y que después van a florecer en toda la Unión Soviética. Y en este sentido, tanto el capitalismo por un lado, como el comunismo por otro lado, ambos eran dictatoriales. Siempre en términos técnicos. Nunca hubo en realidad el comunismo y el capitalismo. Siempre fue el mismo capitalismo. El capitalismo estructural por parte de los Estados Unidos y el capitalismo voluntarista por parte de la Unión Soviética. Pero siempre fue el mismo capitalismo. Por lo tanto, esos son elementos verdaderamente académicos que vale la pena al menos mencionarlos. Nunca hubo en realidad dos grandes modelos totalmente aparte para la lectura más profunda de lo que fue esta división del mundo. Por lo tanto, estamos en la cuarta movida. Fue la cuarta. Pues vamos a la quinta movida, querido Ignacio. 15 de noviembre de 1920. El 15 de noviembre de 1920, después del final del armisticio de la Primera Guerra Mundial, se va a fundar la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones es es el primer organismo que busca ser el centro del poder del gobierno mundial. Y eso se establece por el presidente, o sea, al menos esa primera liga, por Woodrow Wilson, quien viajó a Europa acompañado del coronel Edward House. Edward House, que era como el alter ego de de Wilson, era propiamente tal un Illuminati. Y es en esa Liga de las Naciones, que tiene una validez de unos cuantos años porque funciona más o menos eficientemente de 1930 a 1936, van a sentar los principios del gobierno mundial. Por lo tanto, jugada. Vamos a la otra jugada. Saco la reina. La próxima jugada, la jugada número 6, va a ser el financiamiento para el ascenso al poder de Hitler. Porque Hitler, que representó toda la antipatía y el ámbito negativo de todo el mundo occidental, vale la pena recordar quién lo financió, pues, para ascender al poder. En el poder ya tuvo el poder de Alemania, pero para ascender al poder
El financiamiento provino específicamente del Mendelssohn Bank de Ámsterdam, controlado también por Paul Warburg, y también después por el Henry Schroeder Bank, que con sus sucursales en Frankfurt, Nueva York y Londres, ayudaron a Hitler para ascender al poder. Jugada maestra. La séptima jugada, querido Ignacio. Interesante. No habíamos hablado nunca de ese financiamiento de la banca. Porque claro, se habla siempre de esta suerte de épica, del descontento posguerra del alemán medio y toda esa ira acumulada por parte de la sociedad que supo traducir Hitler de manera inteligente en su minuto. Pero claro, Hitler no se quedó solo en palabras. No se quedó en palabras y inmediatamente después aparece la jugada séptima. No fue suficiente la Primera Guerra Mundial. Había que financiar y apoyar la Segunda Guerra Mundial. Jugada 7, movida 7 de esta gran conspiración. Porque una segunda guerra mejoraría mucho más la oportunidad de instalar efectivamente el gobierno mundial. Ya estamos en el año 1939. Así es. Entonces tenemos la guerra mundial que fue financiada también y apoyada por los grupos, digamos, plutócratas del mundo. Tan pronto termina la guerra mundial, viene la movida y la jugada maestra número 8, que fue la instauración. Imagínate tú, después de las dos grandes guerras devastadoras, que la hemos revisado en muchísimas dimensiones, tan pronto termina la Segunda Guerra Mundial, se va a instaurar lo que es la Guerra Fría, la división del mundo en dos grandes bloques, paso previo a la dictadura mundial. Tenemos la declaración histórica de Winston Churchill, que fue el que dio inicio a la Guerra Fría. Señor director, vamos a recordar ese episodio y esas palabras de Winston Churchill. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all are subject, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. Inmediatamente se divide el mundo y fue una jugada maestra también. ¿Por qué? Porque divide para gobernar. Esos son principios maquiavélicos y que son básicos para estructurar toda la sociedad que tenía que construirse para estos fines de la dictadura mundial. Y no solamente se divide el mundo, porque la división es un principio político, también se dividen todos los países en dos grandes sectores políticos que te van a asegurar la división del pueblo, y en cuanto esté el pueblo dividido y no esté unido, el príncipe en las sombras va a seguir gobernando. Así que son maravillas de alguna forma de la inteligencia. Pero cuando hablo de la inteligencia, sí, efectivamente, son muy inteligentes. Pero hay que recordarle a todos los amigos que cuando se practica sistemáticamente los vicios, como son los vicios del egoísmo, de la avaricia, de la mentira, lo que colapsa es la inteligencia. Finalmente. Bueno. Dr. Feil, un mundo dividido por la Guerra Fría y que tiene que ver con nuestra pregunta de hoy. Estamos regalando libros a través de nuestra cuenta Twitter, @mentiras la red, #Dr. Feil MB. Señor director,
¿Qué dice nuestra cuenta hasta hora de la noche? 126 retweets versus 112, 117 favoriteos. ¿Quién dio inicio a la Guerra Fría? Henry Kissinger, para que pueda retuitear, o si usted está seguro que fue Winston Churchill, bien digo, favorite, 125 versus 118, para que puedas ganar Vidas Revolucionarias, firmado por Cristian Pérez, y también Mi experiencia en el buceo, conceptos poco conocidos y menos enseñados. Ambos libros, gentileza de Editorial Universitaria, que regalamos esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas. Recuerda, como siempre, nuestro hashtag DrFileBB, @mentiraslarred. Dictadura mundial. Explicamos los ejercicios de esta nueva conspiración en pasos fundamentales, en golpes maestros, como lo hemos llamado. Golpes maestros, entonces, la división del mundo. Novena jugada maestra. Ocurre poco después, el 24 de octubre de 1945, día en que se funda la Organización de las Naciones Unidas, que es la heredera de la Liga de las Naciones, que no funcionó la Liga de las Naciones porque se había instalado en Europa, cosa que no fue aceptada por el Congreso de los Estados Unidos. El poder tenía que estar en Estados Unidos. Pues ese 24 de octubre de 1945 se fundó en San Francisco, California, la Organización de las Naciones Unidas, que bajo esta teoría que estamos viendo, teoría que busca explicar las relaciones de poder en el mundo, es el principal organismo del gobierno mundial, pero ya bajo el control de los Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el que la financió desde ese momento fundamental. Entonces, esto es muy relevante porque tan pronto, es decir, tan pronto esto ocurre, inmediatamente aparece la división. Próxima jugada, querido Ignacio, se instaura el terror de la Guerra Fría en toda la sociedad. Y uno tiene que recordar el periodo de la Guerra Fría, porque todo el mundo que vivimos durante la Guerra Fría estaba con miedo a que se apretara el botón de las guerras nucleares. Pues bien, vale la pena recordar las guerras de Corea, que fue en 1950, la de Berlín, la división del bloqueo de Berlín. Vale la pena recordar el Congo, 1960. Vale la pena recordar también todo lo que fue Afganistán, propiamente tal, 1979. Todo lo que fue Vietnam también. Y la crisis de los misiles de 1962, que va a ir dividiendo al mundo, va a ir instaurando este terror necesario para que la población, digamos, lo padezca. Y también vale la pena recordar el 11 de septiembre de 1973, día en el cual la Guerra Fría se instaló en Chile, porque el proceso que ocurrió, el golpe militar que ocurrió ese día, solamente se puede entender bajo el concepto de la Guerra Fría que se instaló acá. Esto no fue una creación chilena el 11 de septiembre. Esto se dio, bueno, por influencias de un lado, por influencias de otro lado, que detona ese día que nos ha marcado y nos ha dividido hasta el día de hoy. Más de 40 años y seguimos divididos por ese, es decir, cumplieron el objetivo. Ya sabemos los hechos concretos, ¿no? Que en algún minuto Salvador Allende va en búsqueda de ayuda económica a la Unión Soviética y se le niega. Y por otro lado, el intervencionismo tremendo que ejerce los Estados Unidos para el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y la instauración luego de una dictadura de 17 años. En algún minuto después a Estados Unidos no le gusta lo que ellos mismos ayudaron a crear, digamos. Pero en su origen estuvieron ahí en primera línea. La próxima jugada es todo lo que se llamó el plan del control humano. El plan del control humano comienza a instaurarse como gran jugada en 1950 y su centro de operaciones fue la Universidad del Sur de Illinois. En esa universidad, bajo una cúpula donde estaba el mapa del mundo, ahí comenzaron a jugar el juego del mundo y comenzaron a prepararse para, bueno, tener administradores del gobierno mundial.
geógrafos, científicos, economistas, bioquímicos, agrónomos, trabajaron en esa universidad y jugaban al juego de las naciones. Entonces, por ejemplo, hacían experimentos. Se necesitaban, digamos, por ejemplo, más población de gente en tal país. Bueno, iban y se veían cómo tenían que hacer los movimientos migratorios. Después, por ejemplo, si un país como Estados Unidos necesitaba cierto tipo de profesionales, se inventaban las universidades docentes basadas en las competencias, sin investigación, para generar profesionales que iban a necesitar. Y también en esa universidad se craneó muchas veces, apagar posibles rebeliones, como por ejemplo, revoluciones como la que se detonó acá en Chile con el primer gobierno socialista que llega democráticamente al gobierno. No podía ser eso posible. Y se buscaron todos los elementos para desestabilizar la situación y seguir caminando hacia lo que ellos tenían planeado. En este sentido, tenemos una declaración de Dwight Eisenhower. Declaraciones históricas, porque muestran todo el poder bélico de los Estados Unidos que busca instaurar esta policía del mundo de alguna forma. Vamos, señor director, con Dwight Eisenhower. To create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. ¿Qué significan estas declaraciones, doctor Fadel? Estas declaraciones son, el claro ejemplo de todo el esfuerzo que hace Estados Unidos después de toda esta Guerra Fría, o junto con la Guerra Fría, para armar un tremendo ejército poderosísimo. Una policía mundial que es fundamental. En ese sentido, durante la Guerra Fría, aparece Estados Unidos como el gran policía del mundo, en un mundo en conflicto con la Unión Soviética, pero que busca fortalecerse y desarrollar, la principal industria que fue durante todo ese tiempo, y venía de mucho tiempo, que es la industria bélica. Dicho esto, vale la pena recordar también todo el escenario del plan que se está desarrollando a nivel del control de la población mundial. Porque ya junto con todo este plan que se venía manejando en la Universidad del Sur de Illinois, aparece precisamente la declaración de otro gran importante, miembro de todo este plan, que es Henry Kissinger. Henry Kissinger quizá es uno de los primeros que comienza a declarar públicamente la necesidad y la oportunidad fantástica en la que se está de instaurar un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que lo va a definir evidentemente los poderosos. Exacto. Por lo tanto, señor director, ahora sí podemos ir con la declaración histórica de Henry Kissinger. Clave para entender lo que estamos hablando. Clave, pues. It's an extraordinary opportunity to form for the first time in history a truly global society. So that the problem of the Bush presidency will be the emergence of a new international order, the beginning of a new international order. Clarísimo. Quizá es uno de los primeros que habla directamente, hace muchísimo tiempo, de este nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que, se ha instalado en todos los países de la Tierra y que está siendo apoyado no solamente por Estados Unidos, sino por todos los gobiernos prácticamente del mundo, querido Ignacio.
Red, noche de tablero de ajedrez, la llamada gran dictadura mundial. Y mientras seguimos avanzando, Dr. Feil come y come piezas, porque la dictadura mundial no perdona, Dr. Feil. No perdona. Y vamos con la 12ª jugada maestra, que tiene que ver con la pregunta cómo se hacen cumplir los planes del gobierno mundial. Y eso tiene que ver con básicamente la jugada, que es: las naciones individuales no pueden tener soberanía. Eso es fundamental. ¿Y cómo se hace para que no tengan soberanía? Por ejemplo, en el caso de Chile, es en 1973, y después, con una política de shock social que fue instaurada por los Chicago Boys, siguiendo todo lo que fue las doctrinas de un economista estadounidense, instalan todo lo que es un protectorado económico en nuestro país. Y cuando los protectorados económicos, este es un caso simplemente de otras partes del mundo, se instalan estos protectorados económicos, que fue el experimento de Milton Friedman, instalado aquí en Chile por los Chicago Boys, política de shock social, que lo que sucede, el país pasa a tener algunos beneficios, como tecnología, como comercio, pero a cambio pierde su soberanía. En esta clase de protectorado, como lo corresponde a nuestro país, que son protectorados llamados bajo el término estadounidense de indirect rule, es decir, son protectorados donde no es necesario instalar en el país los ejércitos, sino que se instala una élite gobernante que va a trabajar para los Estados Unidos. Por lo tanto, ese es el caso de nuestro país. Y la 13ª jugada maestra tiene que ver con, bueno, ir destruyendo profesiones y profesionales y de alguna forma corromperlos también por el dinero, con el dinero. Entonces, durante muchísimo tiempo, ¿qué es lo que se hace? Por un lado, aparece la clase, la oligarquía, que se suma con las chusmas sociales, los delincuentes, con los violadores, con los violentistas sociales que atemorizan, por un lado, y por el otro lado, a la gran clase media como una tenaza. Entonces, esa gran clase media que está atemorizada por arriba por la oligarquía y por abajo por los violentistas, comienza a tener miedo y comienza a cifrar sus esperanzas simplemente en tener el poder económico a través de sus profesiones. Entonces, ¿qué aparece? Se destruyen profesiones. No digo que todos los profesionales de estas disciplinas que vamos a nombrar se hayan destruido, pero así es lo que ocurre. Abogados, por ejemplo, y jueces que pasan a ser administradores de leyes y no hacen justicia. Periodistas que en vez de buscar la verdad, lo que hacen es simplemente comunicar. Verdad o mentira, da lo mismo. Tenemos una declaración muy importante también de George Bush, padre, que quizá es uno de los más importantes también, de los que comienza a hablar de este nuevo orden que se va instalando en la tierra. Señor director, vamos con estas declaraciones importantes. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Ahí están las declaraciones. Declaraciones claras que también son consistentes con las declaraciones, bueno, del presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos actuales, que están instalando todo este sistema, un sistema oligárquico que busca finalmente el jaque mate. Tenemos finalmente, para ir redondeando todo este tema, las declaraciones muy relevantes de, bueno, el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos actuales. Vamos, señor director.
It allows us to refocus our intelligence and military assets and resources to other parts of the world where they are needed, where we face new challenges. This is the world you are graduating into. This is what I want to talk about today with you for a few minutes. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century in a way consistent with American interest and the common interest. We meet here at a moment of testing for Europe and the United States, and for the international order that we have worked for generations to build. La construcción de un nuevo orden mundial. Durante generaciones. Por lo tanto, mira, el mundo necesita un orden. El problema es el contenido del orden. Es decir, si el orden va a consistir en la mentira, en la cobardía, en la plutocracia, en la oligarquía, donde se restringe el habeas corpus en Estados Unidos, donde se restringen las libertades civiles, donde se va a justificar guerras contra naciones y otras culturas a través de la mentira, ese es el problema de la dictadura mundial y del nuevo orden mundial. Los contenidos que quieren instaurar. ¿Estamos perdidos, querido Ignacio? Espero que no, doctor Feil. Esperemos que no. Hay salidas, querido Ignacio. Hay salidas a esto. Y eso tiene que ver con, básicamente, conocer lo que está ocurriendo. Eso es primero. Los cristianos de corazón limpio, bueno, ojalá que crean y le recen a Jesús. La gran clase agnóstica, bueno, que estudia estas cosas. Por lo tanto, es importante esto para tener conciencia de lo que está ocurriendo, pero no está todo perdido, querido Ignacio.